¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días profesor, compañeros. Hoy vamos a presentar el perímetro de Gaulet. Los integrantes son Paco Guillén Darío, Miranda Palma Mela, Calcina Baranga Josué. Y empecemos. Ahora, el perímetro de Gaulet se usa para medir rápidamente la conductividad hidráulica in situ o en la zona donde estés. Determina el caudal infiltrado en el suelo mediante el criterio del pozo o agujero de nivel constante. Como vamos a ver aquí, acá hay un agujero de un área de un diámetro de 2A, de una altura, donde hay velocidades por la gravedad, por la presión y también por el radio. Para poder determinar el caudal a carga constante, el paso 1 es conocer el equipo. El perímetro tiene el tubo de Marriott, dos tubos de Marriott, el sello de vacío, la regla superior, el reservorio de válvula de conexión, aquí están, trípode o soporte, el soporte, y aquí está el trípode, el suelo, que sin ese no podemos hacer ensayo, y la salida inferior. El paso 2 es hacer un agujero de 6 centímetros de diámetro y 30 a 40 centímetros de profundidad. El paso 3 es instalar el tubo principal a través del trípode, apoyando el soporte en él, llegar hasta el fondo del pozo. Con este equipo se hace el agujero y luego se pone el trípode y el equipo. El paso 4 con el bidón, llenar el reservorio, cerciorándose de tener la válvula abierta y el tubo de Marriott abajo. Ahí está la válvula y está llenándose el tubo. La medición, este es el paso 5, perdón. Cerrar el sello de vacíos, levantar lentamente el tubo de Marriott hasta el nivel deseado. Paso 6, perdón. Cuando la carga de pozo se haya estabilizado, empezar a medir los niveles de reservorio a través del tiempo. Si la baja de nivel se hace imperceptible, en 2 minutos, cerrar la válvula de conexión entre reservorios. Para poder calcular luego esto, vamos a tener una medida inicial y luego una medida final. ¿Cómo instalar el permeámetro de Gaulet? Lo primero que tenemos que hacer es retirar los empaques de la base del trípode y insertarlos estos en el tubo de Marriott, asegurándonos de que estos no estén al revés. Seguidamente armamos el trípode. Conectamos las tres patas al trípode de la base, que sería este de acá. Usamos los pasadores para asegurarnos que para asegurar las patas del permeámetro. Seguidamente conectamos el tubo de aire con el tubo de aire inferior. Nos ayudamos de las abrazaderas. Seguidamente insertamos el tubo de soporte a la base del depósito, que sería este. Armamos el trípode y lo ponemos en el pozo, cerciorándonos de que este no se encuentre al revés. Seguidamente acomodamos el permeámetro en el mismo pozo. Ajustamos la longitud de las patas para estabilizar la unidad. Así es como debería de quedar. Asentamos el cojinete. Conectamos el tubo de aire en la sección media y empujamos el tubo hasta que los sellos de aire sellen la salida de aire. Colocamos el medidor en la cabeza del pozo. Seguidamente tenemos que llenar el depósito de Gaulet. Ajustamos la válvula del depósito hasta que marque las 12 pm. Seguidamente retiramos el tapón y el anillo y abrimos el tubo de ensamblaje. Nos guardamos el tapón y el anillo. Seguidamente tenemos que llenar el depósito del permeámetro aplicando presión con los brazos y pecho como está aquí, o también se puede aplicar presión usando el pie. Cuando la unidad esté llena tenemos que cerrarlo usando el anillo de sujeción y seguidamente podremos tomar la lectura. Ya, continuando con la explicación, ahora vamos a hallar la tasa de infiltración del suelo. Bueno, continuando con la explicación, vamos a calcular la tasa de infiltración, que ahora lo vamos a llamar R, que es la velocidad, que es la primera medida menos la segunda medida sobre el tiempo. El régimen de permeabilidad, 3 mediciones de las velocidades iguales tienen que ser, de 2 a 15 minutos dependiendo del tipo de suelo.
Ahora, el caudal es igual al área por la velocidad. Repetir la experiencia con una carga más alta de 10 a 20 centímetros de agua. Los modelos para calcular o predecir la conductividad hidráulica en el terreno. El modelo de Glover, el modelo de Laplace y el modelo de Reynolds y Eldridge. En el modelo de Glover se considera el flujo gradiente de presión y la zona alrededor del pozo, que sería esta de acá. El modelo de Laplace se considera el flujo por gradiente de presión, que está aquí, y el flujo por gravitación. En la zona de alrededor, el pozo también, esto de acá. Ahora, en el modelo de Reynolds, el flujo de gradiente de presión, como todos, el flujo de gravitacional, que está aquí, la zona de alrededor del pozo saturada y no saturada. Esta es la zona saturada y esta es la zona no saturada. En todos tenemos zona saturada. A continuación, vamos a determinar el caudal infiltrado mediante la teoría de pozo o agujero a nivel constante. Si tenemos tres parámetros de velocidad, uno con respecto al radio del pozo, el otro con respecto a la altura y el último a la aceleración, que es la gravedad, donde Epsi es la altura de presión del agua en el suelo, R vendría a ser el radio del pozo y Z vendría a ser la altura. El caudal infiltrado en el agujero lo calculamos con la sumatoria de tres integrales, una con respecto al radio del pozo, la otra con respecto a la altura del pozo y por último la gravedad. Si el área que rodea el pozo está completamente saturado, se reemplaza la conductividad hidráulica de Epsi por KFC, donde se tiene si el área que rodea el pozo está completamente saturado, se reemplaza por esta fórmula que tenemos acá, donde esta primera parte vendría a ser el efecto zona saturada, el efecto de zona no saturada y por último forma de flujo se halla con respecto a esta fórmula de acá, donde H vendría a ser la altura del pozo, A el radio del pozo. El parámetro alfa, que vendría a ser metros a la menos 1 o 1 sobre L. Para eso tenemos este pequeño cuadro de acá, donde nos indica materiales y suelos estructurados o arenas gruesas y gravas, con sus respectivos parámetros. Por último tenemos este cuadro comparativo para calcular la conductividad por el método de dos cabezas y por el método de hojas de cálculo, donde indico diferencias y semejanzas entre estos dos métodos. Esta es la parte.